Dice el texto en el versículo 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porción del 1 al 7 que hemos leído, la he dividido en dos predicaciones, una este domingo, la otra el próximo domingo. Esta sección es muy importante para que podamos nosotros tener el concepto completo del capítulo 4 de 1 Corintios. Desde luego que se requiere el contexto completo, el anterior, desde luego el que tenemos aquí justo enfrente de nosotros, que es el capítulo completo, y desde luego también tenemos como contexto el resto del capítulo, el resto del libro. Es importante para nosotros que podamos entender que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que tiene diferentes conflictos. Ha estado hablando acerca de la unidad, ha estado conversando a través de las cartas que van y vienen para la iglesia de Corinto al respecto de estos temas de algunas personas que han enarbolado la bandera de Pablo, de Cefas, de Apolos, de Cristo. Había una división muy fuerte, había diferentes pensamientos y había defensas de causas. Y las defensas de las causas tenían que ver con las personalidades, con la gente que estaba en diferentes trincheras defendiendo a diferentes apóstoles o predicadores en el caso de Apolos. Algunos, dijimos la vez pasada, hace algún tiempo, los más espirituales defendían la causa de Cristo. No estaba mal en el sentido de que defender causas es importante, pero lo que el apóstol Pablo ha querido hacer con los corintios es decirles que hay una causa solamente, no muchas, una. Esa es la causa de Cristo, en el sentido de que el único fundamento sobre el cual tenemos que sobreedificar es el fundamento que está puesto por los apóstoles, el cual es Jesucristo. Era muy importante para aquellos creyentes entender esta verdad para dejar de estar justo defendiendo causas. Nos queda claro que ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas, ni Apolos, ni Cefas, ni Cristo, ellos no llamaban al pueblo para hacer equipos. Eran apóstoles, eran pastores de la iglesia que de ninguna manera estaban haciendo una labor proselitista. No nos imaginamos a Pablo o a Pedro o a Apolos juntando gente diciéndole: mira, esta es mi causa, defiende mi causa y en las próximas votaciones vota por mí. No era semejante a esto. El problema que había era un problema que tenían ellos ahí, y Pablo ha sido muy enfático en decir que solamente tienen que verlos a ellos como servidores. Ya lo dijo en el capítulo anterior: servidores por medio de los cuales han creído. Deben dejar de poner la mirada en el hombre, tienen que dejar de poner la mirada en las personas para que ellos puedan centrar su mirada en el único fundamento, el cual es Cristo. Recién el capítulo anterior, y lo que predicaba yo la semana pasada, había terminado el apóstol diciendo en el versículo 21 del capítulo 3, diciendo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Está diciendo: no se gloríen de los hombres, que no ponga su atención en los hombres. A partir de este momento el apóstol va a tomar un matiz en su carta, en su predicación o en su concepto de unidad, y va a empezar a dirigir a la gente hacia conceptos importantes que tienen que ver poner su mirada en Cristo. Pero había una dificultad, había un problema no resuelto todavía. Y el problema no resuelto es que había bandos que seguramente atacaban al apóstol Pablo, y había otro bando que seguramente defendía al apóstol Pablo. Aquel bando que atacaba al apóstol tiene que ser exhortado por el mismo apóstol, y tiene que hablar el apóstol de una manera muy dura acerca del juicio que estaban ejerciendo algunos para con él. El capítulo 4 y el capítulo 9 son capítulos ejemplares para escuchar a Pablo defendiendo su ministerio y su autoridad apostólica. Había gente sin duda que lo estaba atacando de una manera muy fuerte. Había otros que lo estaban defendiendo de una manera también muy fuerte. Así que entonces el apóstol tiene que dirigirse a los corintios y tiene que hablarles de una manera dura. De hecho, al final del capítulo 4, el apóstol les dijo: ¿qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué es lo que quieren?
porque hay un problema ahí, y el pueblo está, la iglesia está teniendo estos bandos con respecto al apóstol Pablo, y nos queda claro que también había gente favorable a Apolos y contraria a Apolos, había gente favorable a Cefas y contraria a Cefas, y también nos queda claro que había gente que estaba en contra de Cristo y favorable también con Cristo. Había un problema muy serio dentro de la iglesia. El apóstol entonces en todo este capítulo 4, en el contexto general del capítulo, va a hablar acerca de que nadie debe juzgarlo. No lo juzgue nadie. Es importante para él. En el versículo 4 el apóstol está diciendo: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Está diciendo: no me juzguen, no ejerzan juicios, no juzguéis nada, dice el apóstol, antes de tiempo, porque ¿quién te distingue? Y va a hablar de este asunto. Pero para llegar a este punto, lo primero que tiene que hacer entonces en este hilo de pensamiento es sentar la base sobre este asunto. Y va a hablar en el versículo 1 y en el versículo 2, que es donde vamos a centrar la atención en esta predicación. Va a hablar acerca de cómo debe de la iglesia verle a él, a Apolos, a Cefas, y cómo también después la gente tiene que ver a la iglesia, que son los santificados. ¿Qué concepto tienen que tener las personas de Pablo, de Pedro, de Apolos? ¿Y qué concepto debe de tener la gente de la calle, la gente que no es creyente, de la iglesia misma? Esa es una manera muy importante de ocuparnos y de ponernos justo en el lugar en donde el Señor quiere que estemos. En donde quiere que tengamos a los apóstoles, a los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Dónde debe de ser puesto el líder? ¿Dónde se tiene que ser puesta el creyente? ¿Cómo nos tienen que ver los hombres? El apóstol, a partir de eso entonces, va a decir cosas importantes. Ahí en el versículo 1 del capítulo 4 dice así: pues, desde luego que es una frase transicional. Así pues es tan importante y nos llama a fuerza a haber estudiado los capítulos anteriores que lo hemos hecho. Conocemos el contexto. Imagine usted que yo llegara de repente aquí a la iglesia, me parara aquí en el púlpito y les dijera: así pues, hermanos. Y entonces ustedes: así pues, ¿qué? ¿De qué está hablando el pastor? Si yo les digo: así pues, todos tienen que hacer tal o cual cosa, así pues, ¿de qué? Necesitamos que nos dé un poco más de información para saber de qué está hablando. El apóstol entonces dice: así pues, haciendo referencia justo a toda esta problemática de la unidad y la concepción, la idea que tiene la iglesia de estos varones, de estos obreros, de estas personas. Así pues dice, y añade: ténganos los hombres. Así que los hombres, que la gente tenga un concepto de nosotros de esta manera. Ténganos los hombres. Y en ese sentido, él va a referir a los corintios cómo tienen que ver a Apolos y cómo tienen que ver a Pablo y cómo tienen que ver a Pedro los hombres. Cómo los tienen que observar. Ténganos los hombres, dice el apóstol, que nos vean de la siguiente manera, lo cual habla de un testimonio. Habla de un testimonio. ¿Cómo me tiene que ver? Habla de un testimonio que yo estoy dando. Si yo les digo a ustedes: por favor, ténganme como, yo tengo que mostrarles a ustedes cómo exijo que me vean. De tal manera que el apóstol dice: ténganos los hombres, a ellos, a los apóstoles, a Apolos, a él, dice él dos cosas. Uno, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Por servidores. Ya en el pasado nosotros sabemos que el apóstol había dicho a los corintios que ellos son servidores. Y ahora les está repitiendo y les dice: ténganos por servidores. Pero déjenme hacerle una mención del idioma original. Nosotros sabemos que hay una palabra griega que siempre dirige nuestra mente hacia el tema del servicio. De hecho, cuando nosotros elegimos oficios, tenemos un oficio que usa una palabra griega para definir a aquellas personas que sirven a la iglesia. Este oficio es el oficio de diácono. Nosotros le llamamos a nuestros hermanos oficiales diáconos. Usamos una expresión griega para referirnos a este oficio, a estas personas, y estos que decimos son diáconos porque sirven. Eso está bien, pero este oficio es distinto.
Es distinto porque ahora aquí el apóstol está usando una palabra distinta. No usa la palabra diáconos, usa otra palabra griega que es hiperestai. Ahora, esta palabra es diferente a diáconos, es totalmente diferente, ni la raíz ahí, es completamente diferente. De tal manera que entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Ténganlos los hombres como servidores, es como diáconos de Cristo, servidores en el sentido de un servicio eclesiástico. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo es usar una palabra que tenía que ver con sirviente, como esclavo. La primera vez que se utilizó esta palabra griega, hiperestai, se refería a los marinos o cuando iban en los grandes barcos que no había motores en aquel tiempo, y entonces aquellos remeros que estaban abajo, en lo más bajo, y se encargaban de remar el barco en conjunto, en armonía, para que el barco avanzara. A estos servidores, esclavos, pues sirvientes, pues se les llamaba hiperestai. Cuando Pablo dice ténganos a nosotros como servidores, no es como diáconos de la iglesia, sino como esclavos, sirvientes de la iglesia. Tiene mucha fuerza. Tiene una fuerza tal que lo que está diciendo el apóstol es: nosotros somos menos que nadie, sirvientes de todos ustedes. Se usa pues para hablar del servicio, sirvientes a sueldo, sirvientes que tienen que dedicarse a sus amos por completo, esclavos pues. Lo que está diciendo el apóstol es aquello, le está diciendo que los hombres nos tengan por esclavos de Cristo, servidores de Cristo. Cristo es nuestro amo, nosotros le servimos a Él. Pero la iglesia se ha equivocado, en general, porque hemos visto a los pastores, hemos visto a los líderes casi como superiores a nosotros. Y el apóstol está enseñando aquí a los corintios: déjense de cosas. Ustedes exaltan a Pablo, exaltan a Pedro, exaltan a Apolos, exaltan a todos los hombres, pero nosotros somos más que nada, menos que nada. Nosotros solamente somos sirvientes. Ténganlos los hombres como esclavos, como sirvientes. Es la vista que tiene que tener la iglesia para el pastor, es la visión que tiene que tener la iglesia para el anciano, es la visión que tiene que tener la iglesia para los que sirven, porque los pastores, los ancianos, los diáconos deben servir a la iglesia, no se deben servir de la iglesia. Y dice el apóstol: ténganlos, véanlos así, como sirvientes, pues como esclavos de Cristo. Pero una cosa muy importante, amado hermano, es que los apóstoles, los pastores, pues, los siervos, la gente que sirve al Señor, son siervos de Cristo, no de la iglesia, de Cristo. Porque el pastor no hace la voluntad de la iglesia. Lo que tiene que hacer el pastor es hacer la voluntad de Cristo, y a la iglesia le tiene que agradar la voluntad de Cristo. Claro que el pastor tiene que hacer lo que la iglesia quiere, pero no en todos los casos, sino siempre. Son servidores de Cristo y a Cristo tienen que servir y tienen que agradar y tienen que rendirse ante Cristo. Porque cuando un pastor hace todo lo que la iglesia quiere, no siempre tiene buenos resultados. ¿Se imagina que la iglesia dijera: pastor, queremos que el próximo domingo no haya culto porque está el Super Bowl, o porque juega México en el Mundial de Fútbol? Yo recuerdo la iglesia donde estuve recién anterior a esta, y hubo, gracias a Dios, allá teníamos 2 cultos, pero jugó en México un domingo contra no sé quién, que perdió, por cierto. Y normalmente los cultos de las 9 de la mañana eran poco asistidos y el de las 12 era muy asistido, pero el juego era a las 12, entonces el culto de las 9 fue muy asistido y el de las 12 poco asistido. Pero en ese tiempo conocimos una iglesia en donde cancelaron el culto porque iba a jugar México, porque la iglesia le dijo al pastor: no queremos culto. Y el pastor dijo: esto es lo que la iglesia quiere y yo me entrego a la iglesia. Hermanos, pues lo que ustedes deseen. ¿Saben qué popular es ese pastor? No siempre. No es así.
La iglesia debe estar también sujeta a Cristo, como el pastor a él. El pastor, el obrero, el apóstol, el líder es servidor de Cristo. Y cuando la iglesia está desviada, el pastor tiene que servir a Cristo. Ténganos, dice el apóstol, los hombres por servidores de Cristo. Claro, servimos a la iglesia, pero servimos a la iglesia de Cristo. Y así es como dice el apóstol que tienen que verlo a él. Como servidor, como sirviente, pues como esclavo de Cristo. Pero la otra cosa que dice es: ténganos los hombres también como administradores de los misterios de Dios. Ténganos, que nos vean como administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es esto? La palabra administradores también puede ser traducida como mayordomos. Es la misma palabra que en el idioma original viene, porque el idioma original dice oikónomos. Y oikónomo tiene que ver con mayordomo. Oikos es casa, nomos es ley. Pero entonces tiene que ver con la mayordomía. Tiene que ver, pues, con la administración de lo que el Señor ha puesto en las manos de aquel al que ha llamado. Cuando dice la Biblia, ténganos los hombres como administradores, dice ténganos como mayordomos. Y déjeme decirle otra cosa: el mayordomo normalmente es el que administra los bienes que no le corresponden, que no le pertenecen. Eso es el mayordomo, el que administra los bienes que no le pertenecen. Usted sabe, en el mundo hay grandes mansiones y hay mayordomos. El mayordomo normalmente en una gran casa, en un gran palacio, lo que hace es que administra todo lo que hay en la casa. ¿Pero qué cree? Nada de lo que hay en la casa es de él. Lo único que hace el mayordomo es administrar una casa que no es de él. Un día el patrón va a venir y va a pedirle cuentas de: limpiaste la alberca, están limpios los cuartos, la loza está lavada, las ventanas están limpias, la chimenea está desollinada. Es decir, todo tiene que dar cuentas al amo. Nosotros entonces, Pablo, Pedro, ¿no?, todos ellos, Apolos, nosotros mismos somos mayordomos. Pero entonces lo que está diciendo Pablo a los corintios es que nos vean los hombres así, como mayordomos. No nos pertenece nada. La iglesia no es nuestra. Estamos solamente como mayordomos de algo que no nos pertenece. Administradores. Dice, ténganos como administradores. Pero no está hablando ni de dinero, ni de una propiedad, ni de otra cosa. Lo que está exigiendo Pablo es que lo vean a él y a todos los demás apóstoles como mayordomos, como administradores, como cuidadores celosos de algo mucho más importante que todo lo que he mencionado. Y dice, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios es la palabra revelada del Señor. Los misterios de Dios son todas aquellas que tienen la palabra. Misterio revelado solamente a sus regenerados. Hemos dicho ya, porque el apóstol Pablo ya lo dijo, que para nosotros los creyentes la Escritura tiene sentido, pero para el hombre natural es locura, porque no puede discernir espiritualmente. Una persona que no es creyente viene aquí a la palabra y acomoda la palabra a su manera. Una persona que no es creyente no tiene lógica la palabra, como lo hemos mencionado. Pero para el regenerado sí. El regenerado anhela fervientemente la palabra. El regenerado gusta de la palabra como miel del panal. Para el regenerado la palabra es como lámpara a sus pies y lumbrera su camino. Para el regenerado la palabra es pan, es alimento sólido. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios que los hombres nos tengan como administradores, fieles mayordomos de esa palabra. La exigencia para el predicador, la exigencia para el que enseña una escuela dominical, la exigencia que tiene el Señor para todos los que hablamos y enseñamos la palabra, es que seamos administradores de los misterios de Dios y que la gente nos vea así. Administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Lo que Pablo está diciéndole a los corintios es: véanme cómo yo estoy transmitiendo la palabra completa, el consejo completo, la veracidad de la palabra.
Así quiero que me tengan los hombres, dice la Escritura. Les dice, ténganlos los hombres por servidores, esclavos de Cristo, pero también como mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol, es absolutamente necesario de estos administradores, de estos mayordomos, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Lo único que se pide de nosotros es que seamos hallados fieles. Fiel en la proclamación de la palabra revelada. Fieles en decir todo el consejo de Dios. Una cosa interesante es lo que no dice. La palabra no dice que se requiere de los mayordomos de los misterios que sean originales, o que sean creativos, o que sean populares o inteligentes. Ahorita estamos ante una oferta de predicación de la palabra de tal manera que parece un concurso. Usted puede notarlo en las redes sociales como ya hay diferentes imágenes de predicadores con frases famosas. Ahora se ha convertido en un concurso a ver quién dice la frase más profunda, más interesante, más conmovedora, más profunda, y se pone al predicador y su frase a un lado. No pienso que las frases estén mal dichas y además en los contextos en los que se dice son correctos, pero ahora la gente ¿cómo lo percibe? Parece que hay un concurso de ver cuántos likes tiene el pensamiento de quién. La Biblia dice entonces que la gente los tenga como administradores de los misterios de Dios, y se requiere de estos administradores que sea hallado fiel. No que sea hallado popular, creativo, original, sino fiel. Fiel a la palabra, fiel al mandato de Dios, fiel al consejo del Señor. Tenemos que ser fieles a todo lo que el Señor ha dicho que digamos. El Señor Jesús dijo ayer en Lucas 12:42: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Busca el Señor mayordomos fieles. Es posible que la palabra a alguno no le guste, pero el mayordomo de los misterios de Dios tiene que ser fiel. El Señor no pide resultados al administrador y a la iglesia. Lo que el Señor pide es fidelidad, no resultados. Algunos pastores piensan que el Señor les va a pedir resultados, pero cuando un pastor llegue a la presencia del Señor, el Señor les va a decir: ¿cuántas personas tuviste en tu iglesia? Sino le va a decir: ¿cuán fiel fuiste en la proclamación de mi consejo? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero hermanos, usted piensa que esa es la exigencia para el pastor y para el anciano y el diácono y el maestro y la maestra. Está bien, pero no es completo, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, y ¿sabe qué? Estamos involucrados todos, usted y yo, cada uno. Se requiere que usted y yo, porque usted también habla de la palabra del Señor afuera y adentro también, se requiere de cada uno de nosotros que seamos hallados fieles. No podemos tergiversar la palabra, no podemos a conveniencia propia acomodarla a nuestra manera. No podemos mentirle a los niños en una clase de escuela dominical diciendo que el fruto prohibido es una manzana. No podemos decirle a la gente que Pablo, cuando iba de camino a Damasco, se cayó del caballo. Y mucho menos podemos decir que Faraón era calvo, porque así está en las películas. No podemos nosotros de ninguna manera tergiversar la palabra y acomodarla a nuestra cultura. No podemos nosotros endulzarla para que no cause daño. Se requiere de cada uno que sea hallado
fiel. Fiel, no importa en qué circunstancia, que sea hallado fiel. Hace algunos meses yo decía que las mamás tienen muy buena intención, pero muy poca teología. Cuando a los niños les dicen, si te portas bien, te vas a ir al cielo. Eso es un pensamiento muy arminiano. Eso es un pensamiento muy pagano. Se requiere que sea hallado fiel. A los hijos, a los pequeños, a los adolescentes, a los grandes, a la iglesia, entre nosotros, la palabra no puede tener ninguna añadidura. El misterio de Dios es el misterio de Dios y tiene que ser comunicado con fidelidad. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amado hermano, usted tiene que exigirle a su pastor fidelidad en la proclamación de la palabra, y a sus ancianos, y a sus diáconos, y a sus maestros. Pero también usted debe comparecer ante el tribunal de Cristo, y tiene que ser hallado fiel, no popular, no creativo, no original, fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los corintios iban a juzgar a Pablo por esto. No les gustaba lo que Pablo les decía. Él les va a decir: el que me juzga es el Señor. Yo seguiré proclamando el consejo completo de Dios. Los seminarios deberían egresar a sus alumnos con un compromiso semejante y decirles al final de su estudio, cuando van al campo: se requiere que cada uno de ustedes sea hallado fiel en la proclamación de los misterios de Dios. Solo así estaremos dando buenas cuentas al Señor, aunque seamos juzgados por Él. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos para tener dos actitudes. Una, que tengan los hombres de nosotros una perspectiva tal que nos vean como servidores de Cristo y como administradores fieles de los misterios tuyos. Y dos, que nosotros seamos así y demos testimonio de que somos esclavos tuyos y fieles administradores de tus misterios. Ayúdanos en esto, Señor, porque tendremos seguro juicio del mundo, pero ante ti seremos aprobados. Vuelve a tu iglesia para esto. Te damos gracias por tu palabra proclamada en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,